Bueno, está difícil hoy el internet. Que me da es que se corta la clase y después para subirla me tocaría editar el video, pero a ver. A ver si podemos continuar. Entonces, estábamos aquí, ¿no? Estamos desarrollando la ecuación de continuidad en un sistema abierto, ¿no? Entonces, yo les quería decir lo siguiente. Imagínense que tenemos aquí una cantidad de sustancia dentro de este tanque, ¿sí? Entonces, bueno, si colocamos una sustancia a este nivel, pues bajaríamos nuestra referencia a este nivel, ¿no? ¿Qué pasa con este nivel cuando yo dejo abierta únicamente esta válvula? Imaginémonos que tenemos un flujo de agua, ¿sí? O más bien dibujémoslo aquí para que no se me combine con este. Entonces, dibujemos aquí un tanque, ¿sí? Y consideremos que dentro de este tanque nosotros vamos a suministrar una cantidad de agua y esa agua va a tener aquí un nivel, ¿sí? Entonces tenemos aquí un flujo que está entrando y vamos a colocar uno aquí que está saliendo, ¿sí? Pero este que está saliendo lo tengo cerrado. La masa dentro de mi volumen de control va a cambiar. En este caso, si yo tengo acá un flujo que entra y un flujo que sale. Depende. ¿Ah? Dependería si lo que entra es mayor que lo que sale o... Por eso le Es digo, solamente está entrando masa. O sea, esta válvula la tengo cerrada, Ah, ok. ¿sí? Esta válvula Ah, está abierta, esta válvula está cerrada. Entonces aquí no hay flujo, aquí no hay flujo. Y aquí sí hay flujo. Entonces, ¿va a haber variación de la masa dentro de mi volumen de control aquí en el tiempo? sí, señor. Listo, va a haber una variación, ¿no? Y esa variación va a depender de cómo sea la relación entre estas entradas y salidas, ¿sí? Si Ujú. yo abro aquí un poquito esta válvula, pues o sea, si la cantidad de masa que aquí sale es menor a la que aquí entra, pues de todas formas va a seguir habiendo una variación, pero en ese caso va a ser la resta entre estos dos flujos, ¿no? Entonces, ¿cómo queda la ecuación de continuidad? Es simplemente la variación de la masa dentro de mi volumen de control en el tiempo va a estar determinada mediante la relación entre las masas que entran y las masas que salen. La masa que entra, M sub I de las masas que entran, menos un M sub I de las masas que estarían saliendo, de los flujos másicos que entran y los flujos másicos que salen. Entonces, es una relación entre esas dos variables. Eso nos va a decir cómo sería la relación o el comportamiento de la masa dentro de mi volumen de control. Bueno, eh, aquí la masa la podemos describir de diferentes formas, ¿sí? La masa yo la puedo determinar, entonces la masa dentro de mi volumen de control, yo la puedo determinar simplemente por un análisis de la integral es decir, si yo tuviera aquí una derivada de la masa y aquí tuviera una masa con densidad constante en un proceso, ah, entonces esa cantidad de masa pues va a ser simplemente una masa multiplicada por una determinada cantidad de volumen que esté ocupando esa masa, ¿sí? Entonces, si yo lo puedo dejar expresado también como un volumen sobre su volumen específico, ¿sí? Entonces, existen diferentes formas de expresar esa cantidad de masa, ¿sí? Ahora, eh, el volumen específico, si lo vamos a expresar en términos de flujos, entonces, si pensamos aquí un flujo, ese flujo va a ser igual a su flujo volumétrico sobre el volumen específico que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, la cantidad de masa que está fluyendo a través de una tubería va a ser igual a su flujo volumétrico dividido sobre su volumen específico. Uh, este flujo volumétrico yo lo puedo dejar expresado como la velocidad promedio multiplicada por el área, ¿sí? Dividido sobre el volumen específico.
Esta es una ecuación mediante la cual nosotros podríamos determinar, sabiendo la velocidad a la cual está circulando un fluido a través de una tubería, cuál sería su valor de flujo másico. ¿Sí? Entonces, con ese flujo o con esa velocidad que tenemos del fluido de una tubería, podemos determinar su flujo másico mediante esta ecuación. Bueno, ahora vamos a irnos allá a la ecuación de la primera ley. Entonces, de la ecuación de la primera ley que vimos anteriormente, nosotros teníamos que la variación de la energía dentro de mi volumen de control en el tiempo era igual a las relaciones que ese sistema tenía con sus alrededores. Entonces, si hay un calor que entra, una tasa de calor que entra o una tasa de calor que sale, ¿sí? Más un trabajo que entra, menos un trabajo que sale, más una energía asociada a la masa que entra, una tasa de la energía de la energía que está entrando, ¿sí? Una tasa de la energía asociada a la masa que está entrando, menos una tasa de la energía asociada a la masa que está saliendo. ¿Listo? Esa era nuestra ecuación de primera ley. Y ahora vamos a mirar cómo se desarrolla para un sistema abierto. ¿Sí? Tenemos esta ecuación que tenemos aquí y esa ecuación que tenemos acá se va a escribir de la siguiente manera. Entonces, vamos a mirar qué es eso de la energía asociada a una masa. ¿Sí? Bueno, yo esto lo puedo expresar de esta forma. O lo puedo expresar de esta otra forma. Vamos a mirar cómo es la variación entre dos tiempos de la energía dentro de mi volumen de control, ¿no? O sea, si yo integro esto entre dos tiempos, ¿sí? Entonces voy a mirar qué pasa entre un tiempo inicial y un tiempo final. En ese tiempo inicial y ese tiempo final se transfirió una cantidad de calor que estaría entrando, una cantidad de calor que estaría saliendo. Se transfirió un trabajo que entró, bueno, sin el punto, ¿no? O sea, siempre que tengamos tasas, tenemos la derivada de la energía en el tiempo, todo esto con los punticos que indican que es una tasa, ¿no? O sea, es una variación infinitesimal de esa cantidad en el tiempo. ¿Sale? Y acá tendríamos una energía de la masa que entró entre esos dos tiempos, menos una energía de la masa que salió entre esos dos tiempos. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos esto. Ok, entonces esta es su forma diferencial, ¿no? O sea, entre dos estados, un estado inicial y un estado final para el sistema. Y esta sería su forma infinitesimal, ¿no? Cómo está variando cada componente en un instante. Esto en un instante de tiempo. Aquí estamos mirando cómo varió la energía entre dos tiempos, uno inicial y uno final. Y esto estamos mirando cómo es la variación infinitesimal para un diferencial de tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Q, por ejemplo, Q punto sería igual a la derivada de esto en el tiempo. ¿Sí? Sería si yo agarrara este término y derivara cada uno de estos términos en el tiempo, entonces me quedaría todo con punticos. Bueno. Ok, entonces ahora sí vamos a mirar qué sucede con estos componentes, ¿no? Entonces, vamos a mirar qué es eso de la energía de la masa que entró. ¿Sí? Entonces, fijémonos en algo. Cuando nosotros teníamos nuestro sistema, un sistema cerrado, nosotros como decíamos que, es decir, ¿cuáles son las formas de energía que tiene la masa? Una masa cualquiera, ¿sí? Entonces, fijémonos en algo. Nuestro volumen de control tiene una masa, ¿no? Entonces, en esta masa hay una cantidad de energía, ¿sí? Ahora, si yo, si yo voy a ingresar una cantidad de masa en ese sistema, pues, nuevamente, toda masa tiene una cantidad de energía asociada que va a depender de cómo es su movimiento vibracional a nivel molecular o cómo es un movimiento a nivel macro, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son las formas de energía que habría en cada una de estas masas que están entrando o están saliendo? La potencial y la cinética. Potenciales y cinéticas, si estamos mirando a las que dependen de un punto de referencia, y cómo Ujú. expresábamos si esa masa tiene una energía térmica. ¿Cómo se manifiesta la energía térmica en una sustancia? Energía interna. Listo, la energía interna, ¿no? Entonces, esta energía que está entrando, esta masa que está entrando, pues dejémoslo solamente como una masa que entró en el sistema, tiene una energía potencial, tiene una energía cinética y tiene una energía interna, ¿no? Entonces, recordemos a qué equivale cada uno de estos términos, ¿listo? Entonces, la energía potencial sería un mgh o un mgz, vamos a colocar z como nuestra altura, más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Vamos a colocar esto como una energía que entra hipotética I, ¿sí? Entonces, ya en este caso sería 1, ¿no? Pero vamos a colocar aquí subí para que quede expresado todo en términos, para cualquier valor de masa que entra o que salga. Vamos a dejarlo, que esa energía que tiene esa masa va a ser esto, ¿sí? Y que esto sería igual a una masa que multiplica a una energía interna específica. ¿Sí? Esto sería masa subí, velocidad subí y energía interna subí y subí. Listo. Entonces, como ven, todos tienen la misma masa. Entonces, yo podría factorizar la masa y multiplico por este término que sería G por ZI más un medio de la velocidad al cuadrado subí más U subí. ¿Sí? Normalmente ustedes en los libros van a ver que a esto simplemente le llaman una energía de la masa, pero específica. ¿Sí? Esta es la energía total y esta sería la energía específica de esa masa. ¿Sí? Multiplicada por su masa específica, por su masa, pues me da la energía total que yo tendría de esa masa que entró. Eh, ¿Listo? Bueno, entonces cada cantidad de masa que entra o sale de ese sistema tiene asociado cada uno de estos componentes. ¿Sí? Eh, Listo. Entonces, ahora pensemos en lo siguiente. ¿De qué otra manera, además de la propia masa, además de la propia energía que tiene este sistema, de qué otra manera creen que esta masa que está entrando suministra energía al sistema? ¿De qué otra manera creen? Mm. Entonces pensemos en lo siguiente. Esta masa en este punto tiene unas características de estado, ¿no? Entonces tiene una presión, tiene una temperatura, tiene una velocidad, ¿sí? Y nosotros vamos a marcar eso como un perfil aquí de velocidades que tiene algo más o menos así, ¿sí? Entonces, ¿de qué otra manera creen que esa masa puede estar generando una interacción de energía con sus alrededores? Bueno, entonces fijémonos en lo siguiente. Este sistema está definido por una frontera, ¿no? Ah, y cuando esta masa está entrando a ese sistema, esta masa entra a ocupar un volumen, ¿sí? Entonces, esa masa entró y me ocupó un volumen cuando entró a este sistema. ¿Qué tuvo que hacer esta masa para entrar dentro del sistema? ¿Qué pasó con la frontera del sistema? Entonces, imagínense que esta cantidad de masa cuando entró me desplazó un poco la frontera de mi sistema, ¿cierto? Me produjo un leve desplazamiento, como si hubiese hecho una compresión, ¿sí? ¿Sí me entienden? O sea, como si esta cantidad de masa que entró me comprimió esa frontera que yo tenía imaginaria ahí, ¿no? Porque esa masa entró a ocupar un volumen, ¿sí? Entonces, lo mismo que si una cantidad de masa sale del sistema, ¿sí? Esa masa dejó de ocupar un volumen,
¿sí? Que tenía acá. O sea, esa masa que cuando salió del sistema dejó de ocupar este volumen, ¿sí? Y me hizo fue una expansión de mi volumen de control hasta un punto por acá. Entonces hubo una expansión, aquí hubo una compresión y aquí hubo una expansión. Entonces, ¿qué pasaba cuando nosotros deformábamos la frontera del sistema? ¿Qué se generaba? Mm, ¿Mm? un trabajo de frontera. Un trabajo de frontera, ¿no? Entonces, a este término que tenemos acá, en un volumen de control, lo podemos expresar de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a borrar aquí esto. Y del trabajo neto que tiene ese sistema con sus alrededores, vamos a separar un tipo de trabajo que se llama el trabajo de un flujo. Ponemos esto por acá un poco y vamos a mirar lo siguiente. Del total de este trabajo, o sea, de las diferentes formas de trabajo cuando entran y salen, hay un tipo de trabajo particular que lo vamos a llamar, aquí sería una tasa de trabajo hecho por un flujo que entra, menos una cantidad de trabajo realizado por una cantidad de masa o flujo que sale. ¿Sí? Y lo mismo lo colocamos aquí abajo. Hay una cantidad de trabajo hecho por un flujo que entró al sistema, menos una cantidad de trabajo por un flujo que salió del sistema. ¿Listo? Entonces, aparecen unos nuevos términos aquí. Esa energía, esa masa, cuando entró al sistema, me produjo un trabajo de flujo, que es ese que vemos ahí. Entonces, esa es una forma de interacción de energía con sus alrededores, porque los alrededores estarían como haciendo una deformación de esa frontera, ¿no? Y los alrededores en este caso sería la masa que estaría entrando. Ok. Entonces, tenemos esto aquí. Entonces vamos a mirar qué es ese trabajo de flujo. Entonces vamos a mirar qué es ese trabajo de flujo a través de la frontera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo determinamos el trabajo en un fluido que forma una frontera? Pues simplemente nosotros habíamos dicho que eso era la integral de una presión por un determinado volumen desplazado. ¿Sí? Entonces, normalmente para los sistemas que vamos a analizar en nuestro caso, nosotros vamos a considerar que la presión, ¿sí? Que la presión en estos puntos, la presión a la que entra esto aquí a un sistema, siempre permanece constante, ¿sí? Nosotros vamos a decir que la presión aquí permanece constante. Entonces, esa presión durante ese proceso de entrada al sistema permanece constante y por lo tanto, esa presión la podemos sacar de la integral y nos queda esto por una variación de volumen, ¿sí? Esta variación de volumen fue la variación del volumen de la masa que entró a este sistema, ¿no? Es decir, esta cantidad que nosotros tenemos aquí sería nuestro delta B, ¿sí? Y ese delta B está asociada a una cantidad de masa que entró, ¿no? ¿Sí? O nosotros podríamos simplemente decir que este volumen que está acá, en lugar de ser un delta B de deformación de esta frontera, es simplemente un volumen, ¿sí? Es un volumen de masa que entró al sistema, ¿sí? O una cantidad de volumen de masa que entró a ese sistema y que me desplazó en esa cantidad la frontera del sistema. Entonces, simplemente yo voy a colocar acá que esto me produjo esa presión que se realizó sobre esa frontera, me produjo un volumen, ¿sí? O me desplazó un determinado volumen en esa frontera y que ese volumen está asociado a la masa que entró de la siguiente forma. Yo puedo expresar esto como la masa por la presión por un volumen específico, ¿no? Si simplemente dejo en función de una propiedad intensiva. Entonces sería la masa que entró, ¿no? No m punto, sino masa. La masa que entró por la presión por un volumen específico que tiene esa sustancia, ¿no? Listo, muchachos. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente.
vamos a agarrar cada uno de estos términos de las masas que entran y las masas que salen y los vamos a agrupar y los vamos a sumar de la siguiente forma. Entonces vamos a agarrar cada uno de estos dos términos que están en las ecuaciones y los sumamos los que entran y los que salen. ¿Sí? Entonces es como si de esta ecuación vamos a sumar este término, que es el flujo que está entrando, lo vamos a sumar con la energía del flujo de la cantidad de masa que entró, ¿sí? O sea, el trabajo realizado por la masa que entró, más la energía de esa masa que entró, lo vamos a sumar en un único término, y el flujo realizado por la masa que salió, lo vamos a sumar con la energía de la masa que salió de ese sistema. Y vamos a mirar qué sucede. Entonces, ¿cuánto quedaría? La energía el trabajo que realizó ese sistema cuando entró, más la masa de esa cantidad de energía que entró al sistema. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuánto es eso. Si nosotros sumamos aquí los términos, entonces eso, sabemos que este término que tenemos acá va a ser un M sub I. Entonces aquí nuevamente colocar M sub I, porque esto sería un flujo sub I, ¿no? Entonces para una presión sub I, todo sub I. ¿Listo? Entonces, ese flujo va a ser igual a esto que tenemos acá, M sub I, P sub I y volumen específico I, más M sub I por todo este término que tenemos acá, ¿no? Que sería G ZI más un medio de la velocidad I más U sub I. Va a aparecer la entalpía, bro. Efectivamente. Entonces, yo puedo factorizar aquí la masa que entró, sumo los términos y me queda que ZI más un medio de B sub I al cuadrado más U sub I más P sub I por B sub I. Entonces, esto que tenemos acá aparece la entalpía. Entonces, nuevamente, la entalpía aparece como una propiedad que es bastante útil en sistemas, en volúmenes de control. En el análisis de volumen de control, en donde nosotros tenemos flujos que están entrando y flujos que están saliendo, ¿sí? Entonces, la cantidad de energía que tiene ese flujo o que desarrolla ese flujo sobre el sistema va a ser la energía que entró, o sea, la energía asociada a esa masa, que sería este término, ¿sí? Más la energía que suministró al sistema, al volumen de control, por la deformación de la frontera en el momento en que ese flujo entró al sistema, ¿sí? Entonces se produce una combinación de estas dos propiedades que me queda igual a la energía potencial más la energía cinética más la entalpía. ¿Listo? Cuando colocamos aquí la entalpía ya incluimos estos dos valores y esto sería como la energía total del flujo que estaría entrando, ¿sí? Si nosotros hacemos esto para cada componente, pues va a quedar simplemente una sumatoria de las energías totales con las que contribuye la entrada de un fluido al sistema, y de ahí sale nuestra ecuación de la primera ley general. Entonces, vamos a escribir nuevamente la ecuación de la primera ley general, sería lo siguiente. En términos de deltas, ¿no? Y después lo colocamos en términos de variaciones infinitesimales de la energía. Entonces, delta, la variación total de la energía dentro de mi volumen de control va a ser igual al calor que entra menos el calor que sale, más un trabajo que entra menos un trabajo que sale. Recordemos que en este caso ya los trabajos descuentan ese trabajo de flujo, porque este trabajo de flujo lo vamos a incluir en los otros términos que vamos a colocar en continuación. Entonces sería más la sumatoria de la contribución total de energía de un fluido que entró al sistema, ¿sí? Entonces, esa energía total con la cual contribuyó un flujo cuando entró al sistema incluye no solamente la energía asociada a esa cantidad de masa, sino la energía
producida por el trabajo que desarrolló esa masa al entrar al sistema, ¿sí? Entonces sería la masa que multiplica, esto sub I, ¿no? G, ZI más 1/2 de B cuadrado I más H sub I, ¿sí? Menos la sumatoria de M sub I, que multiplica, bueno, acá se quedó un poco larga la ecuación, pero no pasa nada. Que multiplica a G, Z sub I. Bueno, esto que entra, ¿sí? Todo esto término de la condición de entrada, por lo que me la quiero correrlo un poco para que quede mejor. Esto a la entrada, menos de la energía del flujo que estaría saliendo, ¿no? Entonces, ZI más 1/2 de la velocidad a la salida al cuadrado, más un H que sale. ¿Listo? Esta sería nuestra ecuación general para el análisis de primera ley en un sistema cerrado o en un sistema abierto o volumen de control, ¿sí? Y con esta es la que nos vamos a divertir en el resto de la unidad, ¿sí? Entonces, que sería esta semana y la próxima semana vamos a desarrollar esa ecuación para múltiples casos, ¿sí? Vamos a empezar con lo que se llaman los procesos estacionarios y después continuamos con los procesos transientes, que son los que varían en el tiempo. Entonces, nuevamente, si escribimos esta ecuación, la podemos escribir en términos infinitesimales, es decir, cómo está variando la energía de mi volumen de control en el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Pues simplemente todo queda con un puntico que me indica tasa, ¿no? Siempre que todo tenga un punto, indica que es una tasa, y una tasa es una variación temporal de la propiedad de esa propiedad en el tiempo. Bueno, esto no es una propiedad, no, pero de este término en el tiempo, ¿no? Como es su variación temporal de esta cantidad de calor que entró menos esta cantidad de calor que salió, más una tasa del trabajo que entró menos una tasa de trabajo realizado que salió del sistema, más la sumatoria. En este caso, la tasa sería el flujo que está entrando, ¿cierto? ¿Cuál es el flujo volumen? ¿Cuál es la tasa, el flujo másico que estaría entrando en ese sistema? Aquí entra la derivada temporal, porque las características de ese flujo son constantes. Esto sí sería una propiedad del flujo. Esta sí sería una propiedad de la sustancia que entró, y esa propiedad permanece constante a la entrada, ¿sí? Más un H sub I que entra. Y aquí quedaría el término de la energía que sale. Entonces, menos la variable temporal, que sería esta, G, ZI, más 1/2 de la velocidad al cuadrado, y más H sub I, que sale, ¿no? Y esta sería nuestra ecuación, ya si lo estamos analizando desde el punto de vista de la variación infinitesimal de la energía en un proceso. Muchachos, ¿dudas hasta el momento? ¿No? Bueno, entonces estas dos son las ecuaciones, o es la misma ecuación, ¿no? Solo que una está como de la derivada temporal y la otra está simplemente como una variación de la energía entre dos estados, ¿sí? Esta es la variación de la energía entre dos estados, y esta me indicaría una tasa, que sería cómo estaría variando la energía en el tiempo, por unidad de tiempo, asociado a esta masa que estaría entrando. Bueno. Profe, ahí ¿una tiene que ver con los estacionarios y los transitorios o esas dos se Exacto, pueden? sí, ahí vamos a empezar a mirar eso.
Hoy vamos a empezar a mirar el primer tipo de proceso, que es el tipo estacionario. Listo, profe. Entonces, fijémonos, entonces, volvamos al caso arriba volvamos al caso aquí del ¿qué? De este tanque, ¿no? Entonces, imaginémonos que tenemos este tanque, ¿no? Bueno, ¿será que me lo va a traer acá para el otro lado para que me quede más fácil de ver con la ecuación ahí a la mano? Entonces, agarremos este tanque y lo bajamos. Y vamos a mirar qué sucede. Entonces, tenemos esta ecuación, ¿no? Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Imaginémonos que este tanque tiene inicialmente una cantidad de sustancia, ¿no? Y que esa cantidad de sustancia, ese volumen de control va a estar definido por la masa que hay de la sustancia que yo quiero evaluar, ¿no? Entonces, yo quiero evaluar esta cantidad de agua que hay ahí en ese tanque, ¿sí? A este tanque le está entrando más agua aquí por arriba, ¿sí? ¿Y qué está pasando cuando esta masa entra? Primero que todo, ¿qué pasa con la masa? Si yo tengo esta abierta y esta cerrada. Empieza a aumentar en el sistema, ¿no? La masa empieza a aumentar. Y entonces, digamos que la temperatura aquí, si nosotros tomamos la temperatura en este sistema, tenemos temperatura ambiente, ¿sí? Y aquí hay un flujo de agua, digamos que aquí hay agua caliente y que está a una temperatura de 80 grados. Entonces, preguntas. ¿Qué está pasando con este volumen? ¿Hay algún trabajo? Supongamos que esto está aislado, ¿sí? ¿Cómo serían las interacciones de energía en ese sistema? Empezaría a aumentar la temperatura por la transferencia de calor, ¿no? De la masa que entra. ¿Pero habría transferencia de calor con sus alrededores? No. ¿Usted qué piensa? No. El sistema está aislado, ¿no? Fíjese, aquí no hay transferencia de calor, porque yo le coloqué que eso no puede transferir energía. Entonces, ¿por qué se está calentando? ¿Por qué cree que se está Por el calentando? flujo que entra. Por la energía del flujo, por este H, ¿cierto? Fíjese, cuando esta masa entra al sistema, entra con una energía que está asociada a esa cantidad de masa, ¿sí? Entonces, el sistema empieza a aumentar su temperatura, ¿sí? Pero no porque esté transfiriendo calor con sus alrededores, sino porque hay un flujo con mayor cantidad de energía que está entrando, ¿sí? Entonces, para este caso que tenemos aquí, no hay trabajos diferentes a deformación de frontera, ¿cierto? Veremos que aquí la frontera se está deformando porque hay una cantidad de flujo que está entrando, ¿cierto? Entonces, pero eso ya está incluido aquí en este caso, ¿no? O sea, nosotros ya estamos incluyendo ese aumento en la cantidad en la altura del agua, porque esa deformación de la frontera está asociada a este flujo que está entrando, ¿sí? Entonces, en ese caso, ya lo estamos incluyendo aquí, ¿no? Pero no hay trabajos adicionales. Yo podría incluir un trabajo adicional, por ejemplo, diciendo, para que ese mezclado sea de mejor calidad, le voy a colocar un agitador que me homogenice ese mezclado, ¿no? Entonces, en ese caso ya tendría yo un trabajo que estaría entrando, ¿sí? Si a mí no me interesa que haya, si yo no quiero que esto intercambie calor con sus alrededores, le coloco un aislante térmico y simplemente cada uno de estos términos se hace cero, ¿sí? Pero entonces la pregunta sería, ¿la energía dentro de mi volumen de control estaría variando en el tiempo? ¿Qué piensan? ¿Varía o no? Sí, Sí está variando, ¿no? Porque dentro de este volumen de control, primero está aumentando la cantidad de masa que hay en este sistema, ¿sí? Si yo agrego masa a un sistema, inmediatamente le estoy agregando energía al sistema, ¿sí? Entonces, en este caso le estoy agregando una cantidad de masa que tiene una cantidad de energía superior a la que tiene este sistema. Bueno, no sabemos porque no sabemos cuánta es la masa que está entrando, pero hay una energía específica que es mayor por lo que está caliente, ¿sí?
y que tendería a aumentar la temperatura de este sistema. Entonces, este sistema va a permanecer variando en la medida en que yo le suministro agua, ¿no? Pero entonces pensemos en lo siguiente. Yo voy a abrir esta válvula, ¿sí? Entonces ya no la tengo cerrada, sino que la abro y permito que haya un flujo de masa a través de esta frontera, a través de esta salida de este conducto, ¿sí? Y yo voy a garantizar que la salida a través de este conducto, de la masa que sale en este conducto, sea igual a la que está entrando aquí. ¿Mm? ¿Qué creen que va a pasar? Ahí sí permanecería constante, que sería la misma masa en todo momento. No va a haber variaciones de masa dentro de mi volumen de control en el tiempo, ¿no? Entonces, esto sería igual a cero, lo que me dice que la masa que entra es igual a la masa que sale, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces no está variando la masa. ¿Estaría variando la energía de este sistema? Entonces pensemos en lo siguiente. Esta temperatura del agua inicialmente está a temperatura ambiente, ¿no? Y yo aquí le abro esta válvula que está a una temperatura de 80 grados. En el inicio, en el arranque de ese proceso, cuando yo abro la válvula, la energía de este sistema va a cambiar en el tiempo, a pesar de que yo le esté abriendo aquí para que salga. ¿Qué opinan? En el arranque. En el arranque. Arranque, pues creería que no, ¿no? En el arranque, esta temperatura tiene una temperatura ambiente, ¿no? Sí. Y aquí yo tengo una temperatura, bueno, en este caso no me sirve esta condición. Bueno, entonces en este caso, esta temperatura que está a una temperatura ambiente empieza a salir, ¿no? Y está siendo sustituida por esta cantidad de masa que tiene una temperatura de 80 grados, ¿sí? Entonces, mientras esto se mezcla al inicio y esta masa inicial que estaba a temperatura ambiente empieza a ser desalojada, hay un proceso de variación de la temperatura de este sistema, ¿cierto? Pero una vez que este sistema se desaloja en su totalidad, pues la cantidad de masa que entra aquí y entra a 80 grados, como aquí no hay interacciones de calor con sus alrededores, pues ¿a qué temperatura va a salir? A los 80. 80 grados. A los mismos 80 grados, ¿cierto? Entonces, ¿habría una variación de la energía dentro de este sistema? No, porque se permanece constante prácticamente. Sí, permanece una tasa constante, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa si ahora yo digo, bueno, listo, ya cuando esto está trabajando, aquí está entrando a 80, está saliendo aquí a 80, bueno, entonces yo le voy a colocar un disipador de calor, ¿sí? Entonces, en lugar de colocarle un aislante térmico, yo le voy a colocar un disipador de calor, ¿sí? Entonces le coloco un sistema de aletas, ¿sí? Unas aletas de tal manera que esas aletas me permitan la eliminación de calor. ¿Sí? Entonces voy a colocar aquí una serie de aletas, de tal manera que a través de esas aletas yo tenga una disipación de calor en forma convectiva. ¿Sí? Entonces aquí hay una disipación de calor que se está logrando. ¿Qué va a pasar con la temperatura aquí a la salida si yo empiezo a disipar calor? Va a ser un poco menor que la de 80. Entonces, nuevamente, hay un proceso cuando yo hago este cambio, en donde la energía de este sistema va a empezar a cambiar, ¿no? Porque aquí teníamos entrada de 80 grados y aquí teníamos salida de 80 grados. Pero en la medida en que empieza a haber una interacción de energía con sus alrededores en forma de transferencia de calor, pues va a haber un proceso en donde la temperatura de este sistema va a empezar a variar aquí en el tiempo, ¿sí? Hasta que llegue a un punto donde ya entra como en un equilibrio, ¿no? Entra en un comportamiento ya permanente, ¿no? En donde yo tengo una temperatura que entra acá a 80 grados, ¿sí? Entonces, aquí estaba inicialmente 80 aquí y 80 aquí. Cuando yo cambio a la condición de que sí hay transferencia de calor, la temperatura aquí a la salida empieza a disminuir, ¿no? Entonces pasa a 79, pasa a 75, pasa a 70, pasa a 65, pasa a 60, hasta que llega a un punto donde ya no hay más variaciones, ¿cierto? Entonces supongamos que aquí la temperatura, esa disipación me permitió lograr una temperatura de 50 grados y ahora la temperatura siempre va a salir a 50 grados acá.
Cuando llega a esa estabilidad, cuando se establece esa estabilidad en este sistema, ¿la energía de este sistema empieza a cambiar a partir de ese momento o no? No, Deja de cambiar, ¿no? Porque ya llegó a ese equilibrio, no a un equilibrio, sino que ya llegó a esa condición de flujo estable en donde la temperatura de acá ya no cambia más, ¿cierto? Entonces, bajo estas características que nosotros tenemos aquí, yo puedo decir que la temperatura en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, en cualquier punto de este sistema, cuando llega a este régimen de funcionamiento estable, siempre no va a variar en el tiempo, ¿cierto? Entonces, aquí empieza, vamos a mirar el concepto que vamos a mirar ahorita, que es cuando un sistema entra en régimen permanente. ¿Qué quiere decir que un sistema entra en régimen permanente? Que se tiene que garantizar estas dos condiciones, ¿sí? Que no hay variaciones de energía de masa dentro de este sistema. Al no haber variaciones de masa dentro de este sistema, quiere decir que la masa que entra igual a la masa que sale, ¿sí? Y que además ese sistema ya entró como en un equilibrio entre las interacciones de energía con sus alrededores, de tal manera que la energía dentro de este volumen de control permanece constante en el tiempo, ¿sí? A pesar de que hay interacciones de energía con sus alrededores, ¿sí? La energía total de este sistema permanece constante, ¿sí? Porque ya pasó por por la fase de transitoriedad, ya pasó por esa fase donde había cambios, ¿sí? Y cuando llegó a ese equilibrio, cuando todas las fuerzas se equilibraron, ¿sí? Todas esas energías se equilibraron, entra en un régimen que llamamos un régimen estacionario, ¿sí? Tiene tres nombres: régimen estacionario, régimen permanente o régimen estable. Y ese es el primer tipo de proceso que vamos a analizar. Los procesos que funcionan en régimen estable. ¿Sí quedó claro? Bueno. Entonces, ¿qué se debe garantizar en un proceso en régimen permanente? Debe cumplir tres características, ¿sí? Bueno, lo primero que todo es que establecer una metodología para modelar un sistema como en régimen estacionario se puede aplicar a muchísimos dispositivos de la industria. Se puede aplicar a turbinas, se puede aplicar a bombas, se puede aplicar a intercambiadores de calor, se puede aplicar a compresores, se puede aplicar a ventiladores, se puede aplicar a válvulas, ¿sí? Cualquiera de estos componentes puede funcionar como un sistema en régimen estable, ¿sí? Y se puede modelar fácilmente mediante las siguientes condiciones. Lo primero es decir que ese sistema no se mueve con relación a su sistema de referencia. Entonces, el volumen de control permanece, ¿cómo dice? Ah, permanece estático con relación a su sistema coordenado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Entonces, volvamos aquí a la ecuación. Ahí. ¿Qué quiere decir que todo este sistema permanece estático con relación a un sistema coordenado? Entonces, imaginémonos que aquí queda el piso. Bueno, o está soportado aquí en unas patas o algo. Y esas patas están ancladas al piso. ¿Qué va a pasar con la energía del sistema? ¿Cuáles son las formas de energía que puede tener este sistema aquí? O esta cantidad de masa de este volumen de control. ¿Cuáles son las formas de energía que yo le puedo asociar a una cantidad de masa? energía interna, La interna, ¿qué otra?
cinética y potencial. La cinética y la potencial. Recordemos que, fijémonos en algo, la energía del volumen de control implica, la energía del volumen de control implica la energía cinética más la energía potencial más una energía interna, ¿no? Esas son las tres formas de energía que hay en esta cantidad de masa que hay acá, ¿sí? Ahora, si me dicen que no, este sistema no se mueve con relación a este punto de referencia, ¿qué va a pasar con las energías que tenía ese sistema? Van a ser cero porque no va a cambiar ni de altura, ni va a ganar ninguna velocidad ni nada. Listo, entonces, ¿cuáles energías son cero? La potencial. Cinética y potencial. Entonces, las Sí. variaciones de energía potencial o la energía potencial y la energía cinética son constantes, lo cual hace que su variación sea cero, ¿no? Entonces, esto es Sí. cero, esto es cero. Pero yo puedo tener interacciones de calor con los alrededores, ¿no? Y ahí yo podría tener variaciones de energía interna. Lo que Sí. pasa es que aparece la segunda condición que me dice lo siguiente. Oiga, me dice lo siguiente. Entonces, de esta condición que tenemos acá, decimos que la variación de la energía potencial del sistema o de mi volumen de control es igual a cero y que la variación de la energía cinética, la variación de la energía cinética de mi volumen de control es igual a cero también, ¿sí? Aparece nuestra segunda condición para que se pueda considerar un régimen estacionario. Que el estado o sustancia, que es decir, que el estado de mi sustancia, es decir, el estado o las propiedades del volumen de control no varían en el tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar con el delta U? Si las propiedades de mi estado no varían en el tiempo. También será cero. También va a ser cero, ¿no? O sea, si la propiedad aquí en cada punto de este sistema, cuando entra en ese régimen estacionario, permanece constante, no cambia en el tiempo. Entonces, esa delta U es cero, porque permanece constante, ¿sí? Entonces, la energía interna de todo mi sistema permanece constante, pero hay interacciones de calor, ¿no? O sea, hay interacciones de calor con sus alrededores, ¿no? Solo que esas interacciones de calor están en un régimen estacionario de tal manera que las características del volumen de control permanecen constantes, ¿sí? Pero sí va a haber una variación entre la energía de la masa que entra y la energía de la masa que está saliendo, ¿sí? Y que esa variación entre estas dos flujos de entrada y de salida se da según cómo sean las interacciones de energía dentro de este volumen de control. Ahorita vamos a mirar los casos y eso va quedando un poco más claro. Entonces, fíjese, tenemos que no hay variaciones de energía cinética, no hay variaciones de energía potencial, no hay variaciones de energía interna, lo cual me garantiza lo que ya habíamos dicho, ¿no? Que las variaciones de energía dentro de mi volumen de control en el tiempo son cero, ¿sí? Porque todo permanece constante. Y lo mismo, en esa condición que nosotros tenemos ahí, nos va a decir que para que eso se cumpla, pues la cantidad de masa de ese sistema también tiene que ser cero, ¿no? Porque si yo varío la cantidad de masa del sistema, pues estaría variando las características o propiedades de ese sistema. Entonces, de la segunda condición que tenemos aquí, vamos a decir que no existen variaciones de masa dentro de mi volumen de control en el tiempo, ni van a existir variaciones de la energía dentro de mi volumen de control en el tiempo. ¿Sí? Entonces, eso se debe garantizar cuando el sistema está en régimen estacionario y nos falta una tercera condición. Esa tercera condición nos dice que las características del flujo y de la masa que está entrando en cada uno de los puntos, ¿sí? Tampoco varían el tiempo, ¿sí? Entonces, las propiedades de los flujos de masa son constantes, ¿sí? Entonces, las propiedades de los flujos que están entrando, o sea, las propiedades aquí, ¿qué serían las propiedades ahí? Entonces, las propiedades de este punto,
La temperatura, la presión, su energía interna, su entalpía, su entropía. ¿Sí? Todas estas propiedades son constantes entre dos tiempos cualquiera. ¿Sí? En un proceso cualquiera, la energía, estas propiedades de entrada a ese sistema siempre permanecen constantes. Y lo mismo acá, las propiedades aquí a la salida, estas mismas propiedades a la salida van a permanecer constantes en el tiempo. ¿Sí? Eso quiere decir que está en régimen estacionario. ¿Sí? Entonces, los flujos de masa o el estado de la masa de cada uno de los puntos de entrada o de salida no varía en el tiempo. ¿Sí? Y por lo tanto, de aquí se saca que como esas variables, como las características de los flujos de entrada y de salida no varían en el tiempo, es decir, ¿eso qué quiere decir? Que la masa que está entrando acá es constante, ¿no? Perdón, la energía que está entrando es constante aquí, porque sus propiedades no están cambiando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si aquí tengo un flujo de 1 litro por segundo de agua que está entrando a una temperatura de 80 grados, eso quiere decir que la energía que está entrando a este sistema siempre va a ser la misma, ¿sí? Ahora, si aquí sale el mismo litro de agua, bueno, la misma masa de agua sale acá, la misma masa que entró sale acá a 50 grados, pues quiere decir que la masa que está saliendo acá está saliendo con una energía menor, ¿sí? Si aquí entra con una cantidad de energía y aquí entra con una cantidad de energía menor, y nosotros decimos que las características de este flujo son constantes, ¿sí? La energía de este sistema es constante, ¿para dónde se fue esa diferencia de energías? ¿Sí? Fijémonos en algo. Aquí entró una energía asociada a esta masa que entró. Entonces, una cantidad de agua a 80 grados. Y aquí salió una cantidad de energía menor, ¿cierto? Porque a pesar de que salió la misma cantidad de sustancia, salía a una temperatura menor, entonces sale con menor energía. Si la energía dentro de mi volumen de control no cambia en el tiempo, es decir, no se está almacenando energía aquí en este sistema, ¿para dónde se fue esa diferencia de energía entre estos dos puntos? Salió en forma de calor. Se disipó en forma de calor, ¿no? Ujú. Entonces, aquí hubo una disipación de energía que fue igual a la diferencia de energías entre estos dos flujos que estaban entrando y saliendo, ¿sí? Entonces, si estos dos flujos que entran y salen tienen propiedades constantes, o sea, si las propiedades de aquí de la energía son constantes y las propiedades de esta energía son constantes, entonces, ¿esto va a ser qué? En un sistema estacionario, esta tasa de calor va a ser ¿qué? Va a ser constante también, ¿no? Entonces, todos estos flujos, todas estas cantidades de interacción van a ser constantes en un sistema estacionario, ¿sí? Pensemos ahora en lo siguiente. Pensemos en la condición inicial, ¿no? Cuando yo les dije, imagínense que esto está a una temperatura ambiente y yo doy el arranque, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí entra una temperatura de 80 grados, ¿no? El agua entra con una temperatura de 80 grados y de aquí primero sale casi que a temperatura ambiente, ¿no? Entonces, en la medida que esto se va mezclando, la temperatura de este volumen de control va variando, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí este término ya no es cero, ¿sí? Y otra cosa, la disipación de calor va variando también, porque esta disipación de calor va a depender de la diferencia de temperaturas entre su ambiente y el sistema que usted tiene acá. Entonces, inicialmente, él disipa poca energía porque la diferencia de temperaturas es pequeña. Pero en la medida en que la temperatura dentro de este sistema empieza a aumentar, pues empieza a variar también esta disipación de energía, ¿no? Entonces, siempre que hay procesos de arranque o de cambio de condiciones de un sistema, siempre va a pasar por un proceso donde todo esto cambia, ¿sí? Y a eso se llama estacionario, que vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero cuando todas estas condiciones entran en una estabilidad, ¿cierto? En donde el sistema ya, si usted lo deja ahí quieto, se va a comportar igual, no va a cambiar nada, es decir, no va a cambiar las características de este flujo ni de este flujo, y esta disipación permanece constante. En esa condición se dice, ese sistema está trabajando en un régimen estacionario. ¿Listo? Entonces, esas son las tres características que se deben cumplir. Entonces, a partir de esto quiere decir que el calor, la tasa de flujo de calor es constante, las tasas de trabajo son constantes, ¿sí? Y las energías de los flujos que entran son constantes. ¿Listo? Que entran y que salen, ¿no? Las tasas de energía de los flujos que entran y que salen son constantes.
Entonces, vamos a empezar a mirar ahora cada componente. ¿Sí? Empecemos por uno de los más comunes que existen, que son los intercambiadores de calor. Entonces, todos ustedes tienen un intercambiador de calor en sus casas. Entonces, quiero que me empiecen a identificar cuáles intercambiadores de calor ustedes han visto en algún dispositivo. ¿O qué dispositivo tiene intercambiadores de calor? Los computadores, profe, el ventilador que tienen, Pues ¿no todo es? computador tiene que refrigerar su CPU, ¿no? Entonces, la CPU es un chip, ¿cierto? Este chip, mediante la apertura y cierre de las compuertas que tienen, porque esto es una serie ahí de transistores que se están abriendo y se están cerrando, esto empieza a disipar una cantidad de calor, ¿no? Entonces, dependiendo si es un portátil o si es un computador de escritorio, pues usted puede colocar aquí un disipador, ¿no? En los computadores de escritorio que son más grandes, pues se coloca un disipador aquí, que tiene una superficie metálica, ¿sí? Y tiene un ventiladorcito aquí que me produce el movimiento forzado de ese flujo a través de aquí como de una especie de barras metálicas, ¿no? Como unas aletas metálicas que llaman, ¿sí? Entonces, eso empieza a disipar energía y el flujo de aire que entra por acá, ¿sí? Entra aquí por los lados, sale por aquí caliente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que este chip empieza a disipar calor de tal manera que su temperatura se mantenga siempre dentro de unos límites, ¿no? Entonces, si el chip está funcionando, si usted le está demandando, si usted está, no sé, jugando por ahí un juego que le consuma mucha energía, o está diseñando, o está haciendo algún tipo de renderización en un programa de diseño, ese chip va a empezar a consumir la mayor cantidad o va a empezar a desarrollar la mayor cantidad de operaciones. Y entonces, al hacer una mayor cantidad de operaciones, pues empieza a consumir más energía y por lo tanto empieza a disipar más energía. Entonces, para poder controlar la temperatura de este sistema, yo tengo que colocar aquí un intercambiador de calor, que en este caso sería un intercambiador de calor donde yo estoy eliminando calor por un flujo de aire que se está haciendo pasar. ¿Listo? ¿En qué otro sistema ustedes han visto un intercambiador de calor? ¿En los carros? En el carro, ¿no? Entonces, el carro tiene un radiador, ¿no? Sí, en radiador. Entonces, ¿el radiador del carro qué es? Un- Entonces, es una superficie aleteada, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un serpentín que está dando un montón de giros acá. Y lo mismo, ese serpentín tiene acá, generalmente tiene un ventilador que le hace pasar un fluido, un flujo de aire, ¿no? Entonces, aquí en ese sistema está entrando el líquido de refrigeración del carro, ¿no? Que, bueno, está entrando ahí el refrigerante del motor del carro y aquí está retornando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Él entra aquí caliente, entonces refrigerante caliente, y aquí sale enfriado, ¿sí? Entonces, esta cantidad esta variación de energías que hubo acá fue simplemente una variación de energías que es equivalente a la cantidad de calor que se disipó, ¿sí? ¿Quién se llevó esa cantidad de energía? ¿Quién fue el que se llevó esa cantidad de energía? El flujo de aire. Este flujo de aire, ¿sí? Entonces, el aire se llevó esa cantidad de energía que se disipó en el radiador, ¿sí? Entonces, aquí lo que hubo fue una convección forzada. Una convección forzada porque yo tengo aquí un ventilador que me está obligando al aire a circular a través de ese sistema. ¿Listo? ¿Qué otro intercambiador de calor pueden ustedes identificar en sus casas? Entonces, todos los componentes electrónicos tienen disipadores de calor, todos. ¿Sí? La Un, equi- neverita. un equipo de sonido, perdón, La neverita. las neveras, ¿no? Entonces, la nevera, en la parte de atrás de la nevera, se tiene unos serpentines, ¿no? Imaginémonos que esta es la parte de atrás de la nevera, ¿sí? Y en la parte de atrás de la nevera sale, bueno, sobre todo las neveras más antiguas tienen, se alcanza a ver, se les alcanza a ver aquí un serpentín, que cuando veamos ciclos de refrigeración vamos a ver que este serpentín se le da el nombre de condensador. ¿Sí? Entonces cuando ustedes le dicen, el condensador de la nevera es este que está aquí por fuera, ¿no?
Y en la parte interna tiene otro intercambiador de calor que se llama evaporador, que es donde está la parte fría, ¿no? Pero bueno, aquí el condensador. Entonces, ¿qué es esto? Es simplemente un serpentín que hace una serie de giros, ¿sí? Y que lo mismo, aquí hay una convección, pero en este caso ya es una convección natural, porque aquí va a haber un flujo de aire, ¿cierto? Un flujo de aire natural que se va a llevar esa energía, ¿sí? Y aquí ese flujo de aire saldrá caliente, ¿sí? En este caso es convección natural. Probablemente ahí sería recomendable tener la nevera, digamos, en un lugar donde corre el aire. Claro, si usted agarra la nevera y la mete allá en un rinconcito en donde ese aire no se pueda renovar fácilmente, pues no va a ser tan eficiente. Va a consumir más energía al sistema, ¿sí? Entonces, entre más Profe, las de ahora lo tienen en la parte interior. están por dentro, sí. Pero las modernas son más eficientes porque creo que tienen un tiro forzado. No estoy seguro, pero creo que tienen un tiro forzado. Es decir, hay un ventiladorcito que permite el Creería que flujo de aire. Pero sí, no eso estoy seguro si eso ocurra. Podría Profe, estar diciendo una pero, imprecisión. o sea, están como distribuidas también porque, o sea, por ejemplo, la que tengo acá en la casa se calienta atrás y por los lados. Claro, y eso es el condensador. El condensador es el que está produciendo ese calentamiento, ¿sí? O sea, eso se calienta porque el fluido refrigerante, que es con el cual funciona la nevera, tiene que, en una parte del proceso del ciclo, tiene que eliminar calor, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante con detalle, si quieren. Si quiere más adelante, pues entramos a ese detalle. Sí, normalmente, si usted le coloca, hay unas neveras que si usted le coloca aquí la mano por el lado, está caliente. Y uno dice, venga, pero ¿por qué esto está caliente? No se supone que es una nevera. Eh, eso es porque la nevera tiene que disipar esa cantidad de energía ah, hacia el ambiente, ¿no? Entonces, toda nevera tiene que, es decir, todo sistema de refrigeración tiene que disipar energía. Así como los aires acondicionados también tienen que disipar una cantidad de energía. Entonces, si ustedes han visto, todo aire acondicionado tiene una unidad que se coloca en la ventana, si son de esas antiguas de ventana, o una unidad que va por fuera, ¿no? Que es lo que llaman la unidad de compresión, ¿sí? Entonces, ¿ustedes saben qué es un mini split? no. Los mini splits son esos aires acondicionados que uno ve ¿en qué? Son esos aires acondicionados que usted ve en la pared que está así como, perdón, un aire acondicionado que está así como en la pared, ¿sí? Y tiene aquí como una apertura por donde sale el aire frío, ¿sí? ¿Sí los han visto? Sí, profe. Sí, en una pared, ¿no? En una pared, en una oficina, entonces usted está aquí trabajando y aquí está el aire acondicionado que ¿sí? Eso se llama un mini split porque esta sería la unidad que me entrega la parte fría, ¿no? Pero esta unidad tiene asociada otra unidad que va por fuera de la casa, ¿no? Entonces no sé si ustedes han visto de pronto en algunos Me edificios. parece una caja grande. Eso, es una caja aquí grandota, Tiene como un ventilador, ¿eh? una caja acá y tiene un ventilador, ¿sí? Este es el condensador del sistema de aire acondicionado, ¿sí? Y ese condensador tiene que hacerme esto mismo. Yo voy a tener aquí unos serpentines, ¿sí? Por donde está pasando el refrigerante caliente y a través de esos serpentines hay como unas aperturas por donde va a entrar el aire, ¿sí? Entra el aire aquí, digamos, de manera perpendicular a estas superficies y es sacado por acá caliente, ¿sí? Entonces, esa es la forma como la cual un aire acondicionado está disipando la energía en el condensador, que todo sistema de refrigeración tiene esto, a menos de que no sea por compresión, ¿no? Hay otro sistema de refrigeración que es por absorción, pero eso es parte del curso de termodinámica, es más, casi nadie ve esa parte, pero en fin, Pero, o sea, ¿ah? no, sí, No, diga. o sea, en el mini split está entrando y saliendo aire. No. En el mini split entra aire, pero del propio local, ¿no? Entonces, en el mini split entra aire por aquí, por la parte de arriba. Él tiene una apertura aquí en la parte de arriba, ¿sí? Sí. Ya. Y lo hace pasar acá por un serpentín que está frío, Está frío. ¿sí? Sí. Ese serpentín trae el refrigerante de esta unidad después de que pasa por una válvula de expansión, ¿ven? Lo que les digo, eso lo vamos a ver más adelante. Listo. Y aquí pasa el refrigerante frío, el aire entra por acá, el aire de la sala entra por acá y sale por aquí frío, Ya. ¿sí? Entonces,
Lo que pasa es que la parte por donde se toma el aire no se ve. ¿Listo? Bueno, entonces para continuar un poco más rápido y terminemos por lo menos la parte de intercambiadores de calor, vamos a desarrollar las ecuaciones con las cuales se modelan cada uno de estos sistemas, ¿no? Otro ejemplo típico de intercambiador de calor en una casa es el calentador del agua, ¿sí? En el calentador del agua lo que nosotros tenemos es simplemente una combustión, ¿sí? Tenemos la combustión ahí generalmente es gas natural, ¿no? Entonces tenemos gas natural que se está quemando. Entonces normalmente el calentador es como una cajita así, ¿no? Tenemos aquí una cajita. ¿Qué pasa ahí con el pulso? Listo, tenemos aquí una cajita. Y en esa cajita nosotros tenemos aquí un suministro de gas natural que entra acá, ¿no? Acá hay un sistema de ignición que me produce una chispa, ¿sí? Y acá nosotros tenemos un serpentín también, ¿no? Un sistema aleteado de tubos mediante los cuales se hace la transferencia de calor. Entonces, aquí en este caso, los gases calientes de la combustión entran en contacto con el flujo de agua que va para los baños. Entonces, el agua entra por acá, viene aquí del tubo, ¿sí? Viene por acá, pasa por este sistema, entra en contacto con esta llama y sale por acá a lo que vaya a realizar, ¿no? Estos gases calientes se enfrían cuando pasan por esos serpentines y tienen que ser sacados acá. Tienen que tener aquí un sistema ¿de qué? Eso tiene que tener aquí un sistema de eliminación de los gases porque recordemos que aquí puede haber monóxido de carbono y existen no sé si ustedes han escuchado las noticias de la típica noticia trágica que se produjo una fuga aquí en el aire, en el calentador del agua y se empezó a filtrar aquí los gases de combustión y los gases de combustión aquí tenía CO y el CO produce esa sensación de adormecimiento, pero además de dar esa sensación de adormecimiento es un gas que es tóxico, entonces usted se duerme, usted se duerme y cuando se duerme pues el gas lo envenena. Entonces, normalmente por eso recomiendan que los sistemas de los calentadores de agua, sobre todo en los apartamentos, si alguien vive en un apartamento, se va a dar cuenta que normalmente cuando hacen la instalación del calentador del agua, siempre tiene que estar cerca de una ventana, ¿sí? Claro. Usted no lo puede colocar en un ambiente que esté cerrado, porque puede producir, en caso de que falle, puede producir esos problemas. Bueno. Entonces, intercambiadores de calor. Entonces, Profe, básicamente... ¿y los dígame. calentadores de agua que son eléctricos directamente? No, pues ahí simplemente, imagínese usted que usted tiene acá, normalmente son las duchas esas eléctricas, ¿no? Entonces, esa ducha eléctrica, si usted alguna vez la baja y la revisa, aquí tiene el suministro de agua, ¿sí? Pues aquí entra el agua y el agua entra por una resistencia eléctrica que es como un cablecito así, ¿sí? Ese cablecito eléctrico, aquí sale el positivo, aquí sale el negativo y eso va a la corriente de la luz. ¿Sí? Sí, pero, o sea, sí, lo de cómo calienta el agua, sí, pero yo nunca le he visto como disipadores y eso es como una pasta o un plástico, no sé. No, Normalmente es un no. cable, el cable es la resistencia, ¿sí? Y recuerde que cuando usted pasa corriente eléctrica por una resistencia, la resistencia se va a calentar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este sistema se llena de agua y, bueno, esto primero se llena de agua en su totalidad, ¿no? Y el agua va saliendo aquí como por una aspersión, ¿no? Bueno, yo no sé si estamos hablando del mismo tipo. Aquí Sí, 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 aquí es entraría el ese, agua y aquí sale el agua ya pulverizada, bueno, o en ducha, ¿no? Entonces, como esto se llena de agua en su totalidad, pues tiene como una mayor tiempo de residencia para que se caliente, ¿no? Y simplemente, pues usted le va a mover acá, él va a tener acá como un nivel, ¿no? Tiene aquí varios niveles, entonces si usted lo tiene acá, está caliente, muy caliente o hirviendo, ¿sí? Y lo que hace es que me va a pasar un flujo mayor bueno, normalmente lo que hace aquí es que normalmente cuando tiene varias opciones es porque tiene varias resistencias, ¿no? Entonces, si usted coloca una sola resistencia, está aquí en el más bajito. Si usted le pasa a la siguiente,
me une esta resistencia con esta otra resistencia, entonces va a producir más calor y así en adelante. ¿Sí? Pero es simplemente una resistencia eléctrica que me está calentando un flujo. No, sí, pero o sea, el sistema de disipación es con el mismo flujo de agua. No, lo que pasa es que en este caso, fíjese, en este caso, cómo se modelaría esto? Entra un fluido que tiene una energía, ¿cierto? Normalmente esto no disipa calor aquí. Normalmente esta disipación es casi que cero. Bueno, yo nunca toco, bueno, pero yo cuando he tocado esto, bueno, sí, no, mentira, él va a disipar una pequeña cantidad, porque esto se calienta, ¿no? Entonces acá hay una disipación de energía, ¿sí? Pero va a haber una disipación de energía. Va a haber un valor, no sé, que va a depender de cuál es la diferencia de temperaturas, pero aquí lo que está entrando como tal es un trabajo, ¿no? Acá hay un trabajo eléctrico, que es el que me está consumiendo esta resistencia, ¿sí? Este trabajo eléctrico me está aumentando la característica de energía de este flujo para una característica de energía mayor, ¿sí? Para unas condiciones de energía mayor a la salida, ¿sí? Es decir, aquí entra frío, aquí sale caliente. Esta diferencia de energía entre estos dos se va a dar por una cantidad de trabajo que yo le suministra en forma de trabajo eléctrico. Y puede que aquí haya una pequeña disipación de calor, ¿sí? Entonces, si la temperatura de este sistema se calienta, pues aquí va a empezar a disipar, así sea una pequeña proporción, ¿sí? Entonces, si usted garantiza que esto sea adiabático, pues usted va a gastar menos energía porque esta energía que usted está gastando se va a estar yendo directamente a este cambio de temperaturas del flujo, ¿sí? Si usted no aísla bien este sistema, pues usted va a perder parte de la energía que le suministró en forma de calor. ¿Listo? Ah, ok, profe. Profe, y por ejemplo, para la misma cantidad de agua caliente a la misma temperatura, ¿cuál sistema es más eficiente? Lo que pasa es que hay que mirarlo por el tema económico, ¿no? Lo que le he dicho siempre, la Sí, sí, luz, sí. la energía eléctrica es mucho más costosa que el gas, Es ¿sí? más cara. Entonces, por eso siempre sale mucho mejor colocar un calentador a gas que un calentador eléctrico. Ahora, ¿cuál es la eficiencia? Pues va a depender del tipo de intercambiador, ¿no? Normalmente las eficiencias de conversión de las resistencias son altísimas. La eficiencia de conversión aquí es muy, muy alta. Por eso es tan cara, ¿no? Por eso la energía eléctrica es tan cara, porque la posibilidad de convertir esto en calor es altísima. Ahora, convertir esto aquí en un calor es un poco más complicado, ¿sí? Porque estos gases que están pasando por acá van a salir aquí calientes, ¿no? O sea, ellos no se enfrían hasta que toda la energía se le pasa al agua, ¿no? Entonces, una parte de la energía de estos gases se elimina en forma de gases de combustión. Ajá. Entonces, en cambio aquí, la energía que yo le suministro acá, toda se disipa en forma de calor al agua, ¿sí? Entonces, estos son más eficientes, pero son más costosos, ¿sí? Profe, Entonces, usted está gastando un recurso más costoso, ¿sí? claro. Profe, una preguntita ahí pequeña. ¿Y los aires acondicionados por qué se conectan a 220 Eso es voltios? solamente para que la corriente no sea tan alta, ¿sí? Porque recuerde que usted en su panel de control de tacos, allá en su casa, usted va a tener una serie de tacos, ¿no? Ajá. El sistema eléctrico le permite a usted consumir una cantidad máxima de corriente, ¿sí? Usted tiene un consumo máximo de corriente acá. Entonces, una Ah, forma de reducir eso es colocando un sistema con voltaje 220, ¿sí? Entonces, usted mm, conecta dos líneas directamente y usted reduce esta cantidad de corriente que estaría demandando el sistema. Entonces, y también por precaución, ¿no? Porque normalmente es mejor no trabajar con corrientes tan altas. Entonces, recuerde que la potencia consumida en un sistema eléctrico es igual al voltaje por una corriente eléctrica, ¿sí? ajá. Si usted tiene un sistema que consume una potencia de 18.000 BTUs, el típico caso, ¿sí? Entonces usted puede jugar con esta conversión de unidades para saber cómo regulo las corrientes máximas que yo pueda tener en el sistema, ¿no? Entonces, si yo tengo 120 acá, yo voy a tener aquí un valor de corriente. Si yo aumento este valor de acá, manteniendo la misma potencia,
pues reduzco esta cantidad de corriente, ¿no? Ah, pero entonces es porque los aire acondicionados tienen mucha potencia o algo así, Sí, eso digamos. consume mucha energía. Por eso tener un aire acondicionado desde el punto de vista económico es Cariñoso. caro. Es caro, Mm. sí. O sea, un aire acondicionado le consume mucha energía. Caribeño, ¿Ah? que es muy caribeño. Mantener ese... Sí, es caro, es caro. Entonces, bueno, aquí nos extendimos un poco con el tema de intercambiador de calor, pero entonces vamos a deducir las ecuaciones, ¿no? Entonces vamos allá atrás. Tenemos esta ecuación. Esta es nuestra ecuación general en un intercambiador de calor. Ah, bueno. Se me olvidaba decirles algunas cosas aquí. Entonces, los intercambiadores de calor son dispositivos que en la mayoría de los casos hay un flujo único. Entonces, fijémonos aquí. Acá hay un único flujo, ¿sí? Que intercambia calor con sus alrededores. En este caso, si nosotros agarramos el sistema como el refrigerante, ¿sí? El refrigerante es un flujo único que está disipando calor, ¿no? Ahora, si nosotros agarramos el aire es un flujo único que está absorbiendo calor, ¿sí? Entonces, esta cantidad de calor generalmente está asociada a un único flujo, ¿sí? Entonces, aquí lo mismo. Acá hay un aire que está ganando calor de lo que está disipando el chip. Acá hay un aire que está ganando calor de lo que está disipando el condensador. El refrigerante está perdiendo energía porque está disipando calor al aire, ¿sí? Pero entonces siempre por cada uno de estos conductos siempre va a haber un único fluido, ¿sí? Aquí, el agua está ganando energía de la resistencia eléctrica y está saliendo caliente. El agua se está calentando, está ganando una cantidad de energía en forma de trabajo en este caso, ¿sí? Entonces siempre va a haber un único fluido. Generalmente trabajamos con un único fluido. Entonces, si trabajamos con un único fluido, ¿qué pasa con estas sumatorias? Se van. Se eliminan, ¿no? Entonces me queda aquí un M punto que multiplica la diferencia de energía de la entrada con la de salida. ¿Listo? Ah, sí, claro. Ok. Sí, Entonces ahí ya simplificamos esa parte. Otra cosa importante. Generalmente en estos intercambiadores de calor, a menos de que sea este tipo de resistencia eléctrica, no tienen trabajo. ¿Sí? O sea, no hay un trabajo que se esté desarrollando acá. ¿Sí? Bueno, a menos de que tengamos también aquí un ventilador, ¿no? Si tenemos un ventilador, pero ese ventilador no está dentro del fluido que yo quiero analizar, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del aire sí estaría, pero en el caso del refrigerante no estaría. Entonces, eso va a depender del caso, ¿no? Entonces, generalmente, el intercambiador de calor se puede simplificar de la siguiente manera. Nosotros tenemos aquí un sistema por donde entra un flujo, sale aquí. Entonces, aquí tenemos un M punto de entrada, tenemos el M punto de salida, que es igual al M punto de entrada, ¿sí? Y acá hay una disipación de calor. O una ganancia de calor, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos. Entonces, normalmente lo vamos a modelar de esta forma, ¿sí? Entonces, algo importante, normalmente en los intercambiadores de calor nosotros decimos que la presión aquí a la entrada de este fluido es igual a la presión a la salida. O sea, las pérdidas de presión. Ustedes están viendo mecánica de fluido, ¿cierto? Sí, señor. Ustedes en mecánica de fluido ya empezaron a ver el tema de pérdidas de presión en tubería. No. Bueno, cuando un fluido pasa por una tubería, dependiendo de la viscosidad que tenga ese fluido, tiene unas pérdidas de presión, ¿no? Bueno, eso depende de la viscosidad, depende del diámetro, depende de la velocidad, depende de la rugosidad del material por donde está fluyendo esa sustancia. Entonces, generalmente el fluido tiene que romper esa resistencia que le opone el sistema a fluir, ¿sí? Y eso produce unas caídas de presiones, generalmente, ¿sí? Entonces, normalmente cuando usted pasa un fluido a través de un sistema, él va perdiendo presión, ¿sí? Pero entonces vamos a considerar que en estos sistemas no hay pérdidas de presión. La presión a la entrada y a la salida son iguales. Listo. Creo que esas son las condiciones que solo nos interesan. Entonces vamos a desconsiderar el trabajo. Vamos a considerar que la masa es constante a la entrada y a la salida porque es un único fluido. Y vamos a considerar que las presiones son iguales a la entrada y a la salida y que está en régimen estacionario. Si está en régimen estacionario, ¿qué pasa con la variación de la energía de mi volumen de control? Es cero. Cero. Es cero, ¿no? Entonces, este primer término que está acá
este de acá es 0, ¿no? Ujú. Aquí va a haber un calor, ¿no? Que no sabemos si está entrando o está saliendo. ¿Trabajo hay? Con el motor. ¿Hay trabajo acá? ¿Hay, La alguna, turbina. ¿hay algún motor eléctrico? ¿Hay No. 0, ¿no? O sea, no hay ningún trabajo que se esté desarrollando en el fluido. Y tenemos simplemente un único flujo a la entrada y a la salida. Entonces quedaría un m punto que multiplica esta diferencia. Entonces, si reescribimos la ecuación en el otro lado, vamos a tener lo siguiente. No hay variaciones de energía de mi volumen de control. Entonces tenemos aquí 0. Es igual a el calor que entra menos el calor que sale. Entonces, recordemos que eso lo podemos escribir como un calor neto. ¿Sí? Calor que entra menos calor que sale sería el calor neto. Más un m punto que multiplica a un delta de energía cinética más un delta de energía potencial más un delta H. Bueno. Podría colocar Esas esto son energías minúsculas, sí. Coloquémoslo minúsculas, porque recordemos que aquí sacamos la masa, ¿no? Sí. Entonces dejémoslo así. Energía potencial más un delta de la energía cinética más un delta de la entalpía. ¿Sí? Entonces, otra cosa. Normalmente este sistema está estacionario en un punto de referencia, ¿no? Entonces, la energía potencial entre este punto y este punto está cambiando significativamente. muy pequeños. No es una altura muy pequeña. Normalmente estos dos valores son muy pequeños comparados con las variaciones de la energía térmica, ¿sí? Recordemos que estos son energías de tipo mecánica, ¿sí? Energía mecánica del tipo cinético y energía mecánica de tipo potencial. Y este es un tipo de energía que es una energía térmica. Normalmente la energía térmica siempre es muy superior a estas dos formas de energía. En algunos casos yo puedo tener, por ejemplo, evaporación de una sustancia. Imaginémonos que aquí estamos entrando agua como líquido saturado, ¿sí? Si yo le suministro más energía, él va a empezar a evaporar, ¿no? Entonces, y evapora a presión constante, ¿no? Porque decimos que la presión se mantiene igual. En ese proceso de evaporación, como el gas se expande, ¿sí? El gas empieza a ganar más volumen, pues, y mantenemos la misma tasa de flujo, pues él va a ganar velocidad, ¿no? Él va a salir a una velocidad más rápida y ese cambio de velocidades en algunas ocasiones puede ser representativo, ¿sí? Pero para los efectos que vamos a colocar ahorita vamos a decir que esto es aproximadamente 0 y que esto es aproximadamente 0 si lo comparamos con las variaciones de energía, o mejor aún, este valor de acá es muy pequeño. Es muy pequeño con este delta H, ¿sí? Y que esta variación de la energía aquí es muy pequeño que este delta H. Entonces se desconsideran de la ecuación y nos queda únicamente que la ecuación que describe el comportamiento de un intercambiador de calor, faltó el puntico, ¿no? Punto. Va a ser igual a un m punto, bueno, aquí sería entre un delta H de 1 a 2, ¿no? Cuando lo paso para el otro lado de la igualdad, queda 2, 1, ¿no? Entonces quedaría m punto que multiplica a la entalpía 2 menos la entalpía 1. ¿Sí? Y recordemos que esto lo podríamos aproximar también a un m punto que multiplica. Nosotros podríamos decir que las variaciones de entalpía eran equivalentes ¿a qué? Presión por volumen. No. Entonces, que el delta H se puede expresar como un Cp por ya. un delta T, ¿no? Sí. Entonces, cualquiera de estas expresiones se pueden funcionar para determinar la cantidad de energía que es disipada en un intercambiador de calor. Entonces, vamos a terminar con algunas imágenes de diferentes intercambiadores de calor, mientras de pronto llegan la próxima clase. Profe, ¿sí? Ese calor neto, bueno, con el punto ahí, ¿no sería como
referirnos a una transferencia de calor. Pero una tasa de transferencia de calor, es decir, cuál es la velocidad en la que se está realizando esa transferencia de calor. ¿Sí? Ya, una tasa, ok. Una tasa, sí. Ajá. Y cuando es, por ejemplo, el W punto, sería potencia, ¿no? La tasa es la misma potencia. ¿Sí? Ok, O sea, la tasa, recuerde que es la cantidad de calor que se está entregando por unidad de tiempo. ¿Sí? por Es una unidad. cantidad de energía por unidad de tiempo. Entonces es Ujú. una potencia. Eso es lo que uno le llama tasa de transferencia. Ah, ¿Listo? listo. Profe, ¿y ahí por qué no se usó, por ejemplo, la primera expresión en la que es sin los puntos? También se puede colocar, ¿sí? También se Mm, puede colocar. Pero normalmente en este caso nos interesa es un flujo, porque acá hay un flujo, acá hay un flujo de energía, ¿sí? ya. Entonces, Ah, o sea, por lo que hay como un flujo másico, eso, flujo... sí, al haber un flujo másico, hablar de una diferencia en términos de sin el punto, queda como extraño, ¿sí? Sí, sí. Entonces, otra forma como se puede expresar esto es en términos por unidad de masa, ¿no? Entonces, que sería dividir este calor por la unidad de masa y se Ah, coloca el calor pero minúsculo, ¿sí? Y entonces esto me queda que sería a un delta H. ¿Listo? ujú. O que sería igual a un CP, o aproximadamente igual a un CP por delta T. Y recuerden que este CP es a una temperatura promedio. Más adelante, cuando hagamos un ejercicio con CPs, vamos a mirar cómo se saca ese CP promedio. Pero traten de leerlo en el libro, ¿sí? Busquen en el libro cómo calcular los CPs en un proceso. Hay tres formas diferentes. Entonces yo les voy a mandar de pronto mañana, que tenga un poquito más de tiempo, yo les mando un tallercito de ejercicios para que, en donde hay un ejercicio donde tienen que sacar el valor de CP con diferentes metodologías. Bueno, pero ¿Por entonces para dónde, terminar, profe? yo se los envío por el Moodle. ¿Listo? Ok. Entonces, vamos a mirar algunos ejemplos de intercambiadores de calor a nivel industrial. Eso es un intercambiador de calor que se llaman intercambiadores de casco y tubos, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué sucede? Estos son para flujos grandes, ¿no? Entonces, en las refinerías, la mayoría de las refinerías tienen este tipo de intercambiadores de calor, ¿sí? Donde necesitamos hacer algún tratamiento del crudo o de diferentes sustancias que se estén produciendo en la destilación, ¿sí? Bueno, un montón de cosas. Entonces, aquí nosotros tenemos dos fluidos. Un fluido que va a entrar por acá, ¿sí? Él va a seguir esta trayectoria. ¿Sí ven que hay como unas líneas azules acá? Sí. Esas líneas azules funcionan para direccionar el fluido, pues para hacer que el fluido tenga este comportamiento, ¿sí? Y tenga que moverse, porque si no se coloca, simplemente se va directamente y sale por aquí, ¿no? Entonces, para que tenga como un mayor tiempo de residencia y para que esté en contacto con todas las zonas de los tubos, ¿no? Y por el otro lado entra un fluido. Entonces, aquí puede ir un fluido caliente. Normalmente el fluido caliente va por dentro, creo. Y el fluido que se está calentando es este que está acá. Y por el otro lado, por los otros tubos va un fluido que entra por aquí. Acá hay una separación que no lo deja pasar para acá. Y hace que se pase por estos tubos y por la parte interna de los tubos. Y acá, en el momento en el que pasa por aquí, sale de nuevo al ambiente. ¿Sí? Estos son intercambiadores de casco y tubos que son muy útiles, son muy utilizados en la industria. ¿Sí? Hay de muchos tipos, ¿no? Hay grandes, hay pequeñitos. Usted puede encontrar un intercambiador de casco y tubo de este tamaño. ¿Sí? Entonces, son diferentes formas de intercambiadores. Ahora vamos a mirar otro tipo de intercambiadores, que son los de placas. Entonces, intercambiadores de calor de placas, que es este que vemos aquí. Entonces, son una serie de placas que me conectan como unas cámaras en donde hay unos flujos de energía. Se los coloco acá solo como para que los tengan presentes y si los quieren investigar más adelante, pues lo puedan buscar, ¿no? Entonces, aquí les dejo disponible la información para que los busquen y los miren más al detalle, porque aquí me queda muy difícil explicarles cómo funciona. Entonces, aquí entra un fluido, ese fluido entra y se va a transferir. Si ven que acá hay una placa que tiene como que me permite que lo que está pasando por este fluido pase a través de esta placa y salga por acá, pero no me conecta a este de aquí. ¿Sí? No sé si queda claro. O sea, el flujo que entra a esta placa no puede pasar para acá porque acá hay como una especie como de un sello, ¿no? Pero entonces, en la siguiente placa, ahora sí me conecta esta con la otra. ¿Sí ven que acá ahora, fíjense en algo. Esta placa de acá
no permite permite el flujo de aquí a aquí, ¿sí? Pero la siguiente placa, si se dan cuenta, no permite ese flujo con este otro, sino que sería como el otro lado, ¿no? Por eso aquí se muestra una placa caliente y una placa fría, una placa caliente y una placa fría, ¿sí? Estas placas son muy utilizadas en algunas industrias, son intercambiadores de mayor eficiencia, porque tienen una mayor exposición de área de transferencia de calor. Entonces, eso aumenta muchísimo la eficiencia del sistema. Y por último, los de serpentines, que son los que vemos en la mayoría de los casos. Entonces, es en un radiador, lo que les decía, acá hay un serpentín, que es un tubo que tiene unas aletas, y esas aletas promueven el intercambio de calor, porque usted está aumentando el área superficial del sistema, ¿sí? Y eso lo vemos también en sistemas de aire acondicionado. Este es lo que sería la unidad de condensación de un aire acondicionado. Este sería el radiador del carro. Y esto es lo que vemos, por ejemplo, en un calentador de gas, ¿sí? Entonces, son diferentes formas de intercambiadores de calor. Y con eso terminamos la clase de hoy. Vamos a continuar. Les pido, por favor, que lean en el capítulo de primera ley, difusores, toberas, turbinas y compresores, que es lo que vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Y ya como para que tengan una idea de cómo van a ser las ecuaciones que vamos a ver. Listo, profe. Ok. Una pregunta más o menos, ¿para cuándo queda el parcial? El parcial es para el primero. El primero. ¿Y lo del trabajo? Lo de la exposición. El trabajo. Es que ni siquiera tenía tiempo de calificarles el primero, ¿sí? Sí. Entonces, es mucho trabajo el que tengo ahorita. Pero entonces yo voy a cambiar un poco la metodología del próximo parcial para que no tengan que entregar trabajo, ¿listo? Ah, listo. Pero es Yo el les mando el proyecto, taller ¿sí? para que estudien, ¿sí? Les voy a mandar el Sí. taller para que estudien. Pero no creo que tenga tiempo yo para calificar un taller en este periodo. De pronto para el Ok. otro periodo, si ya me libero un poco de trabajo, pueda colocarles otro. Pero en este no voy a colocar taller. ¿Listo? Pero eso es lo del proyecto final, ¿Perdón? No, el de la exposición, ¿no? O sea, No entendí. para esa exposición, ¿no hay una exposición sobre gases? ¿Sobre gases? No. ¿No? no, es que son los talleres, ¿no, profe? Usted dice en los talleres que no va a tratar de no, Sí. no hacer talleres. Muchachos, ya entraron aquí para la próxima clase, entonces si hay dudas me las pueden preguntar en la próxima clase o por Discord. Bueno, Bueno, pero listo, Profe, muchachos. Nos vemos entonces. Chao, pues. Gracias, profe. Profe, que esté bien. Chao.